Hola a todos, bienvenido de nuevo a mi canal. Si es tu primera vez aquí, un saludo. Por favor, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. ¡Empecemos! Estados Unidos declaró oficialmente su independencia de Gran Bretaña el 4 de julio de 1776 y derrotó a los casacas rojas en 1783. Después de la continua antagonización británica, Estados Unidos invadió Canadá en la guerra de 1812, pero esto resultó en una paz blanca. 30 años después, Estados Unidos aplastó a México, pero se apoderó de muchas menos tierras de las que muchos deseaban. En 1861, el sur se separó, pero la Unión derrocó a los Dixies en 1865 y el gobierno federal se mantuvo como el poder indiscutible de la nación, aboliendo la esclavitud. Los colonos avanzaron hacia el oeste y finalmente Estados Unidos se mantuvo de mar a mar brillante. A finales del siglo XIX, abandonamos por completo la creencia de los padres fundadores en el aislamiento, anexando Hawái, entrando en guerra con España y tomando Filipinas y otras posesiones extranjeras. Finalmente cortamos por completo la fachada de neutralidad, entrando en la Primera Guerra Mundial del lado de la Entente y perdiendo más de 100.000 estadounidenses en un conflicto extranjero. Cuando nuestra economía colapsó durante la Gran Depresión, arrastramos a Europa hacia abajo, lo que llevó al ascenso de los nacionalsocialistas en Alemania. Estados Unidos se recuperó al entrar y ganar la Segunda Guerra Mundial, pero al hacerlo, le dimos poder a la Unión Soviética para controlar la mitad de Europa. La OTAN se creó para limitar a los soviéticos y decidimos combatir el comunismo directamente, interviniendo en Corea y Vietnam, perdiendo millones de estadounidenses mientras los soviéticos financiaban las insurgencias comunistas en todo el mundo. Se suponía que las cosas en casa habían mejorado después de la Segunda Guerra Mundial, pero el racismo todavía estaba rampante en gran parte de la nación, y estos problemas no se solucionarían legalmente hasta los años 70, mientras muchos empleos industriales se enviaban al extranjero. Cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, Estados Unidos tuvo la oportunidad de lograr plenamente un occidente pacífico, pero no la aprovechó y prefirió seguir siendo el único hegemón global, una posición que pronto podría cambiar. Estados Unidos no es de ninguna manera perfecto, pero es la mejor nación de la Tierra en la actualidad. Sin embargo, exploremos un camino mejor para Estados Unidos. Este video cubrirá 250 años de historia estadounidense desde la Revolución hasta el siglo XXI y seguirá una línea de tiempo idealista madisoniana-jeffersoniana. La historia cambió para siempre en 1776, cuando los corsarios estadounidenses no atacaron las aldeas ni los barcos de Nueva Escocia, convenciéndolos de unirse como la 14ª colonia. Todo lo demás se desarrolla de manera similar. Derrota a los cacasas rojas en 1783, Gran Bretaña reconoce la independencia de las 14 colonias y cede casi todos los territorios al oeste del Mississippi y al sur de los Grandes Lagos a Estados Unidos. Esto significaba que la bandera de Estados Unidos tendría 14 franjas en lugar de 13. En 1803, el presidente Thomas Jefferson supervisó la compra de Luisiana a Francia, expandiendo Estados Unidos. Y después de la victoria estadounidense en la Primera Guerra de Berbería, Jefferson decidió crear un ejército permanente. A lo largo de las guerras napoleónicas, Gran Bretaña incorporó a los marineros estadounidenses a su armada, bloqueó el comercio con Francia mediante órdenes en consejo y envió armas a los nativos americanos para masacrar a los estadounidenses. Estas naciones culminaron en la Guerra Fría de 1812. Aquí, Madison firmó acuerdos comerciales especiales con el noreste y prometió una expansión para los estados hacia el río San Lorenzo, ganando sus milicias, lo que permitió a Estados Unidos utilizar mejor su ventaja demográfica de 16-1. Nueva Escocia permitió a Estados Unidos estrangular al río San Lorenzo, separando a Canadá del resto del Imperio Británico. En julio de 1813, la guerra había terminado cuando Gran Bretaña se concentraba en la guerra de la Sexta Coalición, destruyendo a Napoleón. Su población se preocupaba más por los corsos que por sus lejanas pérdidas coloniales. La combinación de un mejor liderazgo, un ejército profesional y más tropas permitió la victoria estadounidense. Gran Bretaña pagó $20 millones y cedió todas las tierras continentales de América del Norte, mientras muchos leales huyeron a Australia. La actitud francófila de Jefferson se convirtió en la norma en los estados.
James Monroe siguió a Madison, marcando el comienzo de la era de los buenos sentimientos, en la que el gobierno federal permaneció pequeño y favoreció los derechos de los estados. Se firmó el Tratado de Adams-Onís con España sobre Florida y el territorio de Missouri. Los colonos estadounidenses se trasladaron a tierras desiertas de Canadá, lo que desvaneció el espíritu canadiense y comenzaron los llamados a la creación de un estado. El equilibrio entre los estados libres y esclavistas era necesario para la unidad nacional, por lo que el Alto Canadá, ahora conocido como Washington, el Bajo Canadá, ahora conocido como Canadá, y Terra Nova fueron admitidos en la Unión. Rupert's Land, partes del antiguo Alto Canadá y Labrador siguieron siendo territorios. Las tierras del norte aliviaron la presión para reasentar a los nativos a medida que avanzaba la aculturación, por lo que la ley de expulsión de indios no se aprobó en la década de 1830. La Corte Suprema dictaminó que los derechos de propiedad privada se extendían a los nativos que asimilaran las prácticas estadounidenses del cristianismo, la monogamia, la forma de vestir y hablar inglés, otorgándoles el derecho a naturalizarse como ciudadanos estadounidenses, de modo que las 5 tribus civilizadas, Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Creek y Seminole, conservaron sus tierras. Algunas tribus, como los Seminole, eventualmente incluso se convertirían en sus propios estados. Aunque los colonos blancos podían comprar propiedades en ellos, se sentó el precedente legal, lo que significa que muchas tribus no se verían obligadas a migrar, sino que con el tiempo se convertirían en estadounidenses plenos. Menos tierras del sur llevaron a que se aceptara la solicitud de admisión de Texas en 1837, lo que provocó una guerra entre México y Estados Unidos en 1840, mientras las repúblicas del Río Grande y Yucatán se rebelaban contra el gobierno dictatorial de Santa Anna. Como Texas formaba parte de la Unión, estas repúblicas separatistas solicitaron ayuda estadounidense. Los ejércitos estadounidenses atravesaron a las desaliñadas fuerzas mexicanas y rápidamente tomaron la Ciudad de México en menos de un año. Inseguros de cómo proceder después de ganar en unos pocos meses, se propagaron llamados a anexar México, especialmente en el sur, con la esperanza de incluir los nuevos territorios como estados esclavistas. Muchos senadores vieron los beneficios económicos de las nuevas tierras y los ricos recursos. Se estableció una política de ocupación indefinida, con una fuerza de ocupación permanente de 20,000 soldados. Washington renunció circunstancialmente a anexarse todo México. Las campañas guerrilleras fueron aplastadas a medida que se añadían fragmentos a la Unión como estados esclavistas. Sin embargo, con el tiempo, a pesar de la presión de los propietarios de esclavos del sur en los años posteriores al conflicto, la esclavitud no logró auge debido a la resistencia de los lugareños y al mal clima para los cultivos comerciales. La enemistad aumentó entre el norte y el sur y explotó sobre Kansas. Cuando el territorio se estableció por primera vez, una votación decidiría si se uniría como estado libre o esclavista, lo que desencadenó las masacres de Blanding, Kansas, entre esclavistas y abolicionistas. En mayo de 1856, John Brown, un abolicionista radical, y su hijo masacraron a 5 hombres a favor de la esclavitud. DC reprendió tímidamente la matanza, horrorizando al sur, provocando que algunos estados del sur se separaran de la Unión, considerando esto como un respaldo federal a John Brown. Tennessee y Virginia no se unen a los Dixies aquí, por lo que Virginia Occidental no se forma. El rápido cisma tomó a la Unión con la guardia baja, perdiendo las primeras batallas similares a la Bull Run. México todavía estaba bajo ocupación, pero 7,000 soldados abandonaron su puesto para luchar por el sur, dejando a México con 3 facciones: los unionistas, los separatistas y los neutrales. DC llegó a un acuerdo con territorios más poblados, prometiendo otorgarles la condición de estado después de la guerra a cambio de apoyo. En respuesta se formaron 2 grandes ejércitos mexicano-estadounidenses, no muy diferentes de los aproximadamente 200,000 alemanes estadounidenses de primera generación que históricamente lucharon por la Unión. Los grupos separatistas del sur renovaron sus esfuerzos por liberarse de Estados Unidos, mientras la mayoría de los mexicanos esperaban temerosos. Los 2 ejércitos mexicano-estadounidenses arrasaron Texas, uniéndose a otras fuerzas, poniendo fin a la rebelión en 9 meses, ya que el sur no estaba preparado para la guerra.
Afortunadamente aquí murió mucha menos gente y el sur no quedó devastado por el agotador conflicto. Una vez que los sureños volvieron a ponerse en línea, las fuerzas de la Unión marcharon hacia el sur y destruyeron el último bastión de la independencia mexicana en 1861. Los líderes separatistas fueron asesinados. Aquí, para un yanqui, un sureño blanco era más reconciliable que un mexicano moreno que solo hablaba español. Los territorios prometidos pronto fueron admitidos en la Unión después de la guerra, cuando la idea de México comenzó a desvanecerse, tal como lo hizo Canadá. Después de la guerra, fracasó una enmienda para legalizar la esclavitud. Si bien la mayoría de los líderes rebeldes recibieron sentencias leves para aliviar la tensión a pesar de la rebelión, los derechos de propiedad del sur seguían siendo sagrados. DC no tenía el poder de despojarlos de sus tierras. En cambio, se otorgaron enormes concesiones de tierras en el oeste y tierras federales a los esclavos liberados, dándoles un alto grado de independencia económica y distanciándose de los antiguos propietarios de esclavos, liberándolos completamente de la opresión del sur. El gobierno federal actuó como fuerza policial en el sur, brindando paso seguro a más de 2,5 millones de esclavos liberados y garantizando al mismo tiempo que se respetaran los derechos de los antiguos esclavos en el sur mediante la construcción de nuevas bases militares y puestos de avanzada en los estados de Dixie. Esto aseguró que las leyes Jim Crow nunca se aprobaran, permitiendo a los políticos negros representar a sus electores. Es importante destacar que la guerra duró demasiado poco como para remodelar drásticamente el equilibrio entre los gobiernos estatal y federal. Las compras territoriales se convirtieron en el nuevo objetivo para expandir la Unión cuando el equilibrio libre de esclavos ya no era un problema. Alaska fue comprada a Rusia en 1867. No era rentable para Rusia y recibieron el reconocimiento estadounidense de su reclamo sobre Hawái, que más tarde se convertiría en una colonia rusa. Después de duras negociaciones con Dinamarca, Estados Unidos siguió adelante con las compras de Groenlandia, Islandia y las Indias Occidentales danesas en 1868. La República Dominicana fue adquirida en 1870 y Honduras británica en 1875. Más tierra estadounidense significó que menos europeos emigraran a América del Sur, eligiendo los estados en su lugar. Muchos europeos del norte todavía terminaron al oeste de los Grandes Lagos, creando grandes diásporas alemanas y nórdicas. El mayor cambio fue el de los italianos, que optaron por emigrar al sur, donde había menos prejuicios anticatólicos que en la costa este, lo que dio lugar a la mayor diáspora italiana a lo largo de la costa del Golfo. El cambio demográfico significó que la ley de exclusión china nunca se aprobara, lo que provocó que, en general, los ferrocarriles estuvieran más privatizados. A pesar de que numerosas tribus pacíficas americanizaron y retuvieron sus tierras, innumerables optaron por luchar contra los colonos y fueron expulsadas a reservar antes de ser completamente asimiladas a la sociedad estadounidense. En la década de 1880, México estaba completamente pacificado. Los mexicano-estadounidenses comenzaron a impulsar una mayor conquista en Centroamérica y tuvieron su oportunidad durante la Guerra de Reunificación de Díaz en la década de 1880. Centroamérica fue bloqueada mientras el ejército avanzaba para proteger los intereses económicos estadounidenses, instalando gobiernos amigos que se vendieron a la Unión, como lo hizo la República Dominicana, convirtiéndose en territorios. Colombia conquistó Costa Rica en la década de 1890. La verdadera razón de la conquista fueron los planes de los industriales estadounidenses de construir un canal a través de Nicaragua similar al Canal de Suez. Los sentimientos panlatinistas aumentaron después de la conquista y la guerra con España fue inevitable para los mexicano-estadounidenses. La guerra hispanoamericana fue similar a la guerra de 1812, siendo vista como una expulsión final de sus señores coloniales de América del Norte. La guerra fue justificada por la doctrina Monroe y España perdió rápidamente, luchando solo para evitar una guerra civil interna. Puerto Rico y Cuba fueron anexados, mientras que todas las colonias españolas del Pacífico fueron vendidas a Francia.
Como Estados Unidos no controlaba Hawái, no tenía ningún interés en Asia. Florida no desarrollaría una gran población latina ya que Cuba era parte de Estados Unidos. La rápida expansión dio a la Unión un área de aproximadamente 9,4 millones de millas cuadradas o 24 millones de kilómetros cuadrados, convirtiéndose en la nación más grande del mundo. Para 1905, el Canal de Nicaragua estaba operativo y extremadamente rentable, mientras que Nicaragua fue admitida como estado, convirtiéndose en una de las regiones más ricas del mundo. La expansión territorial terminó cuando Estados Unidos entró en un periodo de aislamiento desenfrenado. Suponiendo que las cosas ocurrieran de manera similar en Europa, lo cual es muy improbable, la lucha por África se alteraría. Francia tomaría Egipto, mientras Gran Bretaña y Alemania se peleaban por África Central. Al estallar la Gran Guerra, Estados Unidos no tenía ningún interés en unirse. Nunca intentó difundir la democracia en el extranjero. Se enriqueció enormemente con el comercio con ambos lados, ya que ninguno se atrevió a detener a los buques mercantes estadounidenses, por temor a que eso los arrastraría a la guerra contra el bando contrario, permitiendo relaciones comerciales dominantes para la Unión. La neutralidad total permitió a millones de alemanes estadounidenses conservar su cultura y su idioma durante toda la guerra. Los franceses y la Entente fortalecidos eran más que capaces de resistir en el oeste, mientras que las potencias centrales terminaron victoriosas en el este. Aunque Austria-Hungría demostró ser más valiosa, anexando Polonia como un tercer reino, impidiendo la dominación total alemana de Europa Central y Oriental. Finalmente llegó la paz. Francia recibió Alsacia y Lorena. Se reconocieron los cambios de las potencias centrales en el este y se suavizaron las posesiones coloniales. Con el tiempo, el gobierno panruso respaldado por Alemania derrotó a los bolcheviques y puso fin al comunismo. Es imposible saber cómo sería Europa después de esto, pero idealmente más guerras como la guerra austro-prusiana crearían una inmigración continua de Europa a Estados Unidos, por lo que los médicos, abogados, ingenieros, artesanos, etc. europeos huirían a Estados Unidos para evitar las guerras constantes. Además, el cronograma de la descolonización es imposible de predecir. El equilibrio entre los gobiernos estatal y federal generalmente favoreció a los estados, y muchos estadounidenses tenían más lealtad a su estado que al gobierno federal. Esto mantuvo a Estados Unidos relativamente descentralizado, con un mayor regionalismo. A medida que se formaban bloques comerciales específicos entre estados, impidiendo la existencia de corporaciones nacionales, ya que los estados tenían leyes y regulaciones tremendamente diferentes. A nivel federal todo fue laissez-faire, lo que llevó a que los salarios sobrepasaran con creces a los de Europa en términos históricos. El gobierno federal más débil significó que la Reserva Federal nunca existió, y la no participación en la Gran Guerra impidió el impuesto sobre la renta. La política exterior se centraría enteramente en las relaciones comerciales y en mantener la neutralidad en los conflictos globales. Probablemente no habría un pico de los locos años 20, pero una crisis como la Gran Depresión es igualmente improbable, manteniendo las manos del gobierno fuera del mercado. A lo largo del siglo XX se construyó infraestructura que ayudó a conectar la nación y hacer crecer la economía, aumentando el comercio interestatal. Las bajas regulaciones significaron que los empleos nunca se enviaron al extranjero, por lo que el cinturón siderúrgico en ciudades como Detroit y Pittsburgh siguió siendo extremadamente rico. Proyectos de infraestructura como el sistema de metro de Cincinnati se construyeron en la mayoría de las ciudades importantes para atraer propietarios de viviendas, lo que llevó a las ciudades a desarrollarse y modernizarse, tratando de mantenerse por delante de su competencia. La prohibición nunca existió a nivel federal, por lo que las turbas no lograron llegar al poder a principios de los años 20, manteniendo las ciudades mucho más seguras. La 17ª enmienda nunca se aprobó aquí, lo que significa que no se produce la elección directa de senadores, manteniendo fiel la visión de los padres fundadores para el Senado. Tampoco se estableció un límite para el Congreso, ya que una población en gran crecimiento significaba que nadie quería que el Congreso terminara siendo una versión más grande del Senado.
Es imposible saber si se desarrollaron más partidos debido a posibles cambios en la legislación y enmiendas, o si existieron grupos separados dentro de los partidos. Probablemente se formarían identidades regionales específicas como Quebec, un partido nórdico, cubanos, varios grupos mexicanos, grupos de nativos americanos, centroamericanos, etc. Todos estos serían algo similares al CSU en Alemania hoy, que representa a Baviera. Estados Unidos sería mucho más regional y multilingüe, entre inglés, francés, alemán, español, italiano, lenguas nativas, lenguas nórdicas y polaco, con casi el 65% de los estadounidenses siendo multilingües, mientras que el 90% de los estadounidenses podrían hablar inglés. El movimiento de los derechos civiles lo sería más para los latinos y los negros, ya que las leyes Jim Crow nunca surgieron en el sur debido a una ocupación federal más prolongada, y muchos grupos de odio como el KKK que atacaban a los negros, judíos o católicos nunca llegaron a ser prominentes debido al aumento de la diversidad étnica y religiosa. En la década de 1950, Estados Unidos estaba completamente desegregado, ya que los estados sin barreras raciales estaban cosechando las recompensas económicas, lo que resultó en que las leyes arcaicas y racistas fueran un obstáculo. Los estados segregacionistas no tuvieron más remedio que eliminar las leyes o quedar muy por detrás de otros estados, quedando económicamente indigentes. Sin el surgimiento del comunismo y la arquitectura brutalista, el estilo ornamental de principios del siglo XX continuó, lo que significa que las ciudades estadounidenses nunca se canibalizaron a sí mismas, permaneciendo únicas y hermosas, fomentando un parentesco más estrecho y el respeto por las ciudades en las que vivían los estadounidenses. Numerosas ciudades como Kansas City, Buffalo y St. Louis conservaron sus magníficos edificios. Sin participar en ninguna guerra extranjera y sin conservar un historial impecable en la batalla, los estadounidenses serían extremadamente patrióticos, rayando en el chauvinismo. Los estados nunca habían sido devastados, especialmente si se los compara con la destrucción constante en Europa. Eran con diferencia la economía más grande del mundo, y eran superiores a Europa en muchos aspectos, lo que hacía que su población fuera mucho más segura de sí misma y temeraria. Estados Unidos dominaba el Atlántico, no tenía enemigos reales, estaba en buenos términos con un vecino estable y fuerte del sur, Colombia. No tenía discriminación religiosa o racial, era la potencia más fuerte en la historia de la humanidad y tenía una población de casi 600 millones de personas. Para el cambio de milenio, siguiendo las directrices de los padres fundadores, Dios realmente había bendecido a Estados Unidos. Si te ha gustado el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Hasta la próxima.